Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a el video número 34 de nuestra sección de Python para el trabajo y el día de hoy vamos a hablar de las funciones huérfanas o también conocidas como funciones lambda. Ok, bueno, antes de empezar, como siempre lo hago, darle un agradecimiento especial a aquellos que están empezando este curso de lenguaje Python que estoy haciendo desde cero a un nivel intermedio, empezando también a un nivel avanzado, el cual nos va a llevar también por el bello y hermoso mundo del análisis de datos y la programación web y la inteligencia artificial. Bueno, también a mis amigos de Threads, de YouTube y todos los que me han estado siguiendo últimamente, muchas gracias por compartir los contenidos, por comentar en las redes sociales. Y bueno, no siendo más, entonces vamos a empezar con la temática. También comentarle a las personas nuevas que no conocen sobre el lenguaje que no se desanimen, que vean el video y si les gusta un poco la temática y quieren aprender, están invitados a ver desde el video. El video uno en realidad es una demostración de lo que se puede hacer generando código con inteligencia artificial, pero todo el curso empieza desde el video 2 hasta el video, bueno, el día de hoy vamos en el 34. Estamos cerca, chicos, los que ya vienen acompañándome hace rato, estamos cerca a terminar este Python básico para entrar a Python intermedio, donde vamos a hablar ahorita más adelante en los siguientes videos acerca de argumentos especiales y módulos. Con eso ya terminamos el Python básico y entraríamos al Python intermedio, ¿listo? Entonces, siguiendo el video la vez pasada, nos quedamos en el numeral 1.1.11 y hablábamos de las variables locales y las variables globales y, bueno, el papel que cumplen dentro de las funciones. Ahora, el día de hoy vamos a agregar otro subtítulo, le vamos a agregar 1.1.12 y vamos a escribir acá, bueno, antes de eso, dos numerales, por favor, y un espacio. Y aquí vamos a escribir funciones lambda o también se pueden llamar huérfanas, ¿sí? Listo. Bueno, empezando, vamos a hablar un poco sobre lo que es una función lambda y cuál es su diferencia con una función de las que ya hemos visto. Se les llama funciones huérfanas porque básicamente no tienen un nombre que las define, como por ejemplo acá. Cuando yo creo esta función, estoy usando esta palabra reservada de la sintaxis que significa para Python que es una función y la estoy nombrando y le digo que esa función se llama suma, ¿sí? En este caso, esta función no va a tener un nombre, no se va a definir como tradicionalmente las estábamos haciendo hace unos días. Tiene una estructura más simplificada, tiene unos usos diferentes. Entonces vamos a escribir aquí, por ejemplo, en texto, vamos a escribir, bueno, una función lambda, eh, una función lambda, espérenme, es una función corta, ¿sí? De una sola línea, ¿ok? Eh, es una función que se usará una sola vez, que sirve para hacer uso de funciones nativas de Python, ¿ok? Como por ejemplo hacer un filtro, ¿cierto? Hacer un filter, hallar un valor máximo, hallar un valor mínimo, bueno, hacer ordenamientos de datos, ¿sí? Para eso la podemos usar, también podemos hacer decisiones simples, ¿ok? Este tipo de operaciones las podemos hacer con las funciones huérfanas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no podemos hacer con las funciones huérfanas, ¿sí? Entonces, ¿qué no podemos hacer?
Por ejemplo, si vamos a reutilizar el proceso, el proceso que hay dentro de ella, es decir, las operaciones, ¿cierto? Las operaciones matemáticas. No es aconsejable usar una función huérfana, porque una función huérfana ustedes pueden, por ejemplo, compararla con un instructivo. Una función tradicional así estructurada es un instructivo. Cada vez que yo necesito algo, voy a ese instructivo, lo leo y lo hago. Si se me olvidó cómo hacerlo, vuelvo al instructivo, leo cómo se hace el procedimiento y lo hago. Sí, si voy a cocinar algo, por ejemplo, no sé, voy a hacer eh, una lasaña. Entonces voy al instructivo de cocina y busco cómo se hace la lasaña, pero resulta que hoy no lo voy a hacer lasaña, sino la voy a hacer en 4 días y dentro de 9 días. Entonces cada vez que yo necesite hacer una lasaña, voy a buscar ese instructivo, esa parametrización, que yo ya sé que tiene los mismos ingredientes, las mismas cantidades, las temperaturas, todos los procedimientos están escritos ahí. Entonces, básicamente, una función normal vendría siendo ese instructivo, pero si yo necesito hacer algo rápido y no lo voy a hacer más, sino lo voy a hacer una sola vez, ¿sí? Como por ejemplo hacer unas arepuelas, un ejemplo. Entonces, yo no voy a hacer no voy a hacer una función para eso, porque es algo simple, es algo que voy a hacer una sola vez, no lo voy a hacer mañana, pasado mañana, sino simplemente porque se me antojó. Eso sería una función lambda. Entonces, si lo comparamos, el instructivo decíamos que era la función normal, estructurada. La función lambda vendría a ser como un pop, sí, un papelito, bueno, esos papelitos donde tomamos notas, que básicamente es una nota temporal que agregamos nosotros en nuestros escritorios, que en nuestro trabajo, y cuando no lo necesitamos, ¿qué hacemos? Lo desechamos. Entonces, eso es lo que es una función huérfana. Se utiliza para hacer una operación, pero esa operación se va a hacer solamente una vez, no necesito hacerla varias veces. Entonces, esto lo vamos a ver mucho en algunos códigos que la inteligencia artificial nos va a generar. Y cuando nosotros veamos esa palabra lambda, cuando veamos toda esta estructura, no podemos hacernos un 8, no podemos hacernos bolitas, porque necesitamos saber qué es esa sintaxis que nos está mostrando. Entonces, para eso vamos a ver este video, ¿listo? Entonces, no la vamos a usar para reutilizar procesos. Si necesitamos reutilizar esos procesos muchas veces, es mejor hacer una función normal. Pero si lo que vamos a hacer solamente se hace una sola vez, entonces hagamos una función lambda, ¿ok? Una función huérfana. Ahora, otra cosa que no podemos hacer ahí es hacer eh, no es recomendable hacerlo, porque de poderse se puede, pero puede ser muy engorroso y también puede generar muchos errores, y es hacer decisiones anidadas, ¿sí? No, no es recomendable hacer decisiones anidadas o tampoco es recomendable usar ciclos repetitivos dentro. De que se puede, pero se recomienda, no se recomienda, ¿cierto? Entonces, eviten usar ciclos repetitivos. Esto también, si de pronto el código se lo permite, pero la mayoría de las veces Python le va a decir que es un error. Entonces, es mejor no. Usemos funciones huérfanas cuando sea algo muy simple, ¿sí? No sé, hallar el cuadrado de un número, hacer la potencia de un número, bueno, sumar, multiplicar, lo que sea muy corto y que se vaya a hacer una sola vez dentro de nuestro proceso, mejor usemos una función huérfana. Utilizamos menos código y va a ser más rápida. Pero si es algo que vamos a estar constantemente usando, entonces no, hagan una función de la que les he estado enseñando los 3 videos anteriores. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer básicamente, espérenme porque como que esto me quedó como muy, pues no me quedó como subtítulo, ahora sí. Bueno, entonces vamos a conocer la estructura de una función lambda. Vamos a agregar aquí un comentario. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente vamos a hacer el típico ejercicio de saludar. Siempre lo hago en estos videos. Entonces, lo que voy a hacer es crear una variable. Entonces voy a escribir saludar. Y a esta variable le voy a decir que es igual a lambda, la palabra reservada, perdón que no la escribí bien.
lam- lambda, ¿ok? Y seguido de la función voy a escribir, voy a escribir un argumento, ¿sí? Nombre o un parámetro, como le conocemos cuando la recibe. Entonces aquí le voy a escribir, por ejemplo, con un fstring hola, le voy a agregar aquí ese parámetro, ¿listo? Y le voy a decir bienvenido, ¿listo? Entonces, vamos a desglosar un poquito esto. Entonces tenemos la variable, ¿sí? Tenemos la palabra lambda, la palabra reservada, tenemos el parámetro, tenemos el separador de los dos puntos y tenemos un mensaje, ¿cierto? Y dentro de ese mensaje estamos enviando ese parámetro. Eso es lo que está haciendo. Básicamente esta variable se está convirtiendo en una instancia, ¿sí? O sea, esta variable se está convirtiendo básicamente en la función. Ella tiene dentro guardada esta función. ¿Listo? Entonces, dentro de la variable saludar está toda esta función, que es la función lambda. Entonces, luego de eso debemos enviarle los argumentos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer aquí un numeral, envío de argumentos. Listo. Entonces, aquí en el envío de argumentos voy a crear, como debo mostrarlo, como debo hacer una impresión, porque primero le envío los argumentos y después imprimo, mostrando el resultado, ¿sí? Entonces, digamos, yo aquí puedo escribir print, porque voy a mostrar un resultado y voy a decir que ese resultado se llama, por ejemplo, mensaje, ¿sí? Entonces, si yo voy a mostrar un mensaje, los argumentos los debo enviar en ese mensaje. Entonces, yo escribo mensaje es igual y llamo a la instancia o llamo a la variable que tiene adentro la configuración de la función huérfana, ¿sí? Y entonces aquí en saludar, yo escribo, por ejemplo, voy a saludar a Gaby. Entonces, voy a poner así. Le voy a poner el nombre de la persona. Y ahora lo que va a hacer básicamente es esta instancia, perdón, esta variable va a guardar esta instancia a la cual yo le voy a enviar este argumento. Este argumento se llama Gaby. Entonces, ese argumento va a ir dentro de la variable, va a entrar a la función y se va a guardar ese nombre dentro de esta variable que se llama nombre. ¿Listo? Una vez que está guardada, esto es lo que recibe. Entonces, lo que está a la izquierda de los dos puntos es lo que la función huérfana recibe y lo que está a la derecha es lo que ella devuelve. Entonces, podrán ustedes observar que la función como tal no tiene ningún nombre. Está recibiendo, la función no se llama nombre ni la función se llama saludar, simplemente es anónima, ¿sí? Es muy diferente esta estructura. No tiene def, no tiene sum, nombre de función, no tiene return, nada. Es mucho más simple, la hicimos básicamente con 3 líneas de código y si yo lo ejecuto, entonces va a salir error. No, mentiras. Si sale, va a salir hola, luego va a enviar este argumento, lo va a interpretar como parámetro, o va a decir hola Gaby, bienvenida a mi canal. ¿Sí? Si yo quisiera hacer otro mensaje, por ejemplo, mensaje 2 es igual, y puedo decir que es igual a saludar, y aquí puedo colocar, por ejemplo, Joy. ¿Sí? Creo que es así. Joy. Entonces, yo puedo imprimir ese segundo mensaje, esa segunda instancia, mensaje 2 y básicamente puedo usar esa función 2 veces. ¿Sí? Entonces, mira, hola Gaby, bienvenido a mi canal. Hola Joy, bienvenido a mi canal. Básicamente es eso, es el envío de argumentos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de escribir cosa por cosa que está haciendo para que lo puedan entender un poco mejor. La voy a colocar aquí. Listo. Entonces, aquí les voy a explicar. Entonces, eh, la palabra lambda, a ver, la palabra lambda básicamente es como una palabra clave, ¿cierto? Entonces, palabra clave.
eh, que indica dónde inicia la función anónima huérfana, ¿sí? Así le llamamos. Entonces, esta palabra reservada lo que está indicando es que dentro de esta variable se está empezando a hacer una función lambda o huérfana o como se llama. ¿Listo? Luego, eh, nombre, ¿sí? Esta palabra que dice aquí, nombre, básicamente, vamos a hacerle como si fuera una flechita, para que a ustedes les quede ahí bien bonito. Entonces, ¿qué sería el nombre? Entonces, el nombre es una variable de entrada, ¿sí? Que en teoría es la que almacena el parámetro, ¿sí? Recuerden que aquí dijimos que era un parámetro. Entonces, es una variable que almacena un valor, ¿sí? Pero cuando ya ese valor se opera dentro de una función, se considera como un parámetro. Cuando todavía no ha entrado la función, pero se le está enviando a la función, ya se considera un argumento. ¿Listo? Hay que diferenciar esos dos términos. Entonces ya sabemos que es lambda, ya sabemos que es nombre. Eh, Damos enter, otro numeral, vamos a escribir aquí los dos puntos. ¿Listo? Entonces, básicamente los dos puntos los podemos describir como la frontera. Entonces son la frontera, eh, la separación entre los datos de entrada y los datos de salida. ¿Sí? Los datos de entrada son los datos que van a la izquierda, como yo les había dicho al principio, y los datos de salida son los que van a la derecha. Entonces, todo lo que está a la izquierda de los dos puntos es lo que se está recibiendo. Entonces, aquí empecemos a echarle un poco de lógica, ¿no? Entonces, tenemos una variable que está almacenando una función, que la función es huérfana o anónima, ¿sí? Y a la izquierda de los dos puntos está recibiendo algo, está recibiendo un parámetro. ¿De dónde lo recibe? De acá, de este envío de argumentos. Dos puntos. Ya recibe el parámetro, lo opera y a la derecha va a devolver el resultado de operar ese parámetro. Por eso, esta es la sintaxis de una función anónima. Bueno, vamos a ver, nos faltaría otro. Bueno, que si quieren saber qué es fstring, F con, con un mensaje así, ¿sí? Y eso ya lo he explicado en muchos códigos, en muchos videos que he estado haciendo. Básicamente el fstring lo que permite eso es un formateo del texto, ¿sí? Y eso lo que permite básicamente es usar o llamar variables dentro de la cadena de texto usando estas llavecitas, ¿sí? O sea, es decir, si yo no uso el fstring, no puedo agregar una variable dentro de todo este texto, me tocaría agregarla afuera, concatenarla con una coma. Entonces, digamos lo que es una forma de dar formato a las respuestas que es mucho más práctico, mucho más sencillo. Y bueno, es muy usado también. Eh, y agreguemos aquí antes de todo esto, necesitaría saludar. ¿Sí? Que saludar básicamente es una variable también, ¿sí? Una variable que contiene la función huérfana. No quiere decir que la función se llame saludar, no, no. Toda la función está dentro de saludar. ¿Listo? Sí, pero al estar dentro, entonces saludar se puede convertir en una instancia. Es decir, saludar sería como una copia de todo lo que tiene adentro. ¿Sí? Por eso yo puedo escribir un mensaje personalizado, escribir saludar y saludar a una persona en específico. Luego otro mensaje personalizado, volver a llamar a saludar y llamar a otra persona diferente a la que ya llamé. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta es la estructura básica de, de una función huérfana, anónima, lambda, desechable. Como mejor la conozcan o la escuchen, esa va a ser
el término. Entonces, básicamente, si esta función la vamos a usar para saludar solamente una vez, hagamos una función lambda y no hagamos una función de las que ya les enseñé anteriormente. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo por acá totalmente diferente. Vamos a hacer otra, bueno, para, no sé, para concatenar un nombre puede ser, o creo que mejor hagamos una con una función. Hagamos una con, déjenme empezarlo aquí encima. Agreguemos tres numerales, 1.1.3, ¿sí? Y escribamos acá eh, decisiones dentro de una función anónima. Para de una vez quemar lo que habíamos hablado al principio, es que se pueden hacer decisiones o se pueden hacer sentencias de control if dentro de una función lambda, pero como yo les decía, algo básico, o sea, si va a hacer una decisión anidada, es mejor no hacerlo, ni tampoco usar ciclos repetitivos. Vamos a hacer una, eh, básicamente podríamos hacer una para saber si un valor es par o es impar. Entonces, función para saber si un valor es par o impar. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Entonces, escribamos, por ejemplo, detectar par. Me olvidó. Listo, detectar par. Esa sería la variable, siguiendo la sintaxis de acá arriba, ¿no? Entonces, ¿qué seguiría? Entonces seguiría la palabra reservada, lambda, ¿sí? Y seguido de esto se tendría que ir un parámetro que vamos a recibir. Entonces, podemos ponerle número, dos puntos, recuerden lo que recibimos versus lo que vamos a devolver. Entonces, aquí vamos a escribir, por ejemplo, es par. ¿Listo? Ya les explico por qué. Luego escribimos if y luego escribimos número y escribimos, no sé si los que vienen de recorrido en los anteriores videos se acuerdan cómo es que se determina si un valor es par o es impar. Es sacando el módulo de 2. Entonces, número, porcentaje o módulo de 2 y lo comparamos si es igual a cero. O sea, si al número que nosotros enviamos lo dividimos en dos tantas veces, el residuo de eso nos da cero, ese número básicamente es par. Pero si ese residuo no nos da cero, sino nos da uno, uno punto algo, dos o tres o lo que sea, pero no nos da cero, entonces ese número es impar. ¿Listo? Y luego escribimos else, luego escribimos es impar. Y hasta aquí llega la función, ¿listo? Entonces, ¿la función tiene nombre? No, la función es anónima, pero sí cambia un poco la sintaxis de lo que es una decisión, porque tradicionalmente las decisiones no se escriben así, pero cuando están dentro de una función anónima sí se escriben así. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Entonces tenemos la variable, ¿sí? El signo igual de asignación, de que eso, lo que está a la derecha va a estar guardado en lo que está a la izquierda, ¿cierto? Y bueno, básicamente aquí tenemos la función con el parámetro, ¿cierto? Tenemos la función con el parámetro, básicamente lo que hemos hablado, eh, la frontera, ¿cierto? Y ahí tenemos lo que vamos a devolver, pero cuando hay una decisión dentro de una función huérfana, lo que ocurre es que la respuesta verdadera se escribe de primeras. Entonces, respuesta verdadera se escribe de primeras o se escribe a la izquierda. Tradicionalmente se escribe a la derecha, pero aquí en esta sintaxis se escribe a la izquierda. Entonces, primero va la respuesta verdadera y luego va la condición. ¿Cuál es la condición? Es esta, que si el número o el parámetro que estamos recibiendo al dividirlo en dos es el residuo de eso, es igual a cero, entonces muéstreme que es par. Pero si no, entonces por eso viene aquí la parte negativa. Entonces, viene respuesta verdadera, condición, ¿sí? La rama negativa, y si efectivamente no se cumple, entonces viene la respuesta negativa.
¿Cuál sería la respuesta negativa? Pues que es impar. Entonces, esta es la sintaxis de cómo se usa una decisión dentro de una función lambda y hay que tener mucho cuidado porque es muy confuso y en algún momento se lo van a encontrar en algún código, en algún momento van a decir, vea, el Inge Charlie en algún punto, en algún video escuché que habló de esto, pero no entiendo esta sintaxis. Entonces, ojo, cuando estamos hablando de una decisión, lo primero que se agrega, obviamente es una decisión siempre no anidada porque no es recomendable, lo primero que se agrega es la respuesta positiva si esta condición después se cumple. Pero si la decisión no se cumple, o sea, si esto no se cumple, entonces me debe mostrar la respuesta negativa. Básicamente es eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos va a hacer falta? Nos va a hacer falta básicamente enviarle los parámetros, ¿cierto? Enviarle los argumentos. Vamos a hacer envío e impresión de argumentos. Hagámoslo todo en una sola línea. Entonces hagamos un print y aquí vamos a escribir, por ejemplo, un f-string y vamos a escribir el número y enviémosle un 10, el número 10 que se nos va a arrojar par, ¿cierto? Vamos a decir que el número 10 y llamamos a la variable o a la instancia que tiene eso, esa función y le vamos a enviar acá el valor. ¿Listo? Entonces le estamos enviando el argumento número 10. Le vamos a decir, no, nada más. Se supone que él tiene que decirme si es par o es impar. ¿Listo? Entonces, espérenme, porque por acá tengo, me está sobrando un paréntesis. Listo. Y copiemos esto, peguémoslo y en lugar de un 10 agreguemos un 7. ¿Listo? Vamos a enviarle, vamos a usar esa función huérfana dos veces, a la cual le estamos enviando dos valores. A una le estamos enviando un 10 y a otra le estamos enviando un 7. ¿Listo? Todo esto es una cadena de texto y esto simplemente me está sirviendo para llamar a esta variable. ¿Listo? Obvio que yo la variable como ya estoy instanciando, o sea, esta variable básicamente es una copia, una copia de Temu, una copia de Temu de todo lo que está adentro. Entonces yo por eso le puedo enviar un valor como argumento para que él lo reciba como parámetro y lo opere. Es decir, que este 10 que yo le estoy enviando, en esta ocasión, él va a recibirlo, lo almacena en esta variable y en esta variable y en ese momento es un parámetro. Y entonces después viene aquí y dice, bueno, si yo divido 10 y lo divido en 2 y eso lo divido en 2 y lo divido en 2 y lo divido en 2 entonces me va a decir si el residuo de esa división es cero, entonces me dice que el número es par. Pero si no, entonces me vamos a lo contrario. Entonces, después de eso va a venir y va a tomar este 7 y viene aquí, lo guarda en, en esta variable y lo interpreta como un parámetro y luego dice, bueno, el 7 lo divido en 2 y al dividirlo en 2 me da residuo cero. No, entonces, como no me da residuo cero, entonces muestro que es impar. Esa es la lógica que va a usar, ¿sí? Entonces, mire, básicamente, ¿con cuántas líneas de código hice este análisis? Lo hice con una y dos y tres, pero porque eran las impresiones, pero realmente toda la lógica la estoy haciendo con una sola línea de código, o sea, es mucho más corta en su sintaxis para poder hacer la operación. ¿Listo? Vamos entonces a hacer ya una última sección para terminar esto. Vamos a escribir texto. ¿Cuántos numerales le puse yo a esto? Ah, le puse cuatro. Son tres. Listo. Otro texto. Aquí texto. Numeral, numeral, numeral. 1.1.14. Vamos a escribir aquí diferencias entre funciones, funciones clásicas y lambda. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una tradicional y una tradicional y una lambda y vamos a ver qué diferencia hay. O sea, básicamente vamos a hacer un resumen de lo que hemos venido haciendo. Entonces hagamos una para elevar un número al cuadrado. Entonces, función clásica para elevar un
número al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo lo haríamos? Normalmente hacemos def, luego escribiríamos elevar, ¿sí? Cuadrado, pongámoslo. Elevar un número al cuadrado, unos paréntesis. Vean que en lambda nosotros no usamos ni paréntesis, ni la palabra reservada def, ni return, nada de eso. Es mucho más básico. ¿Listo? Entonces, vamos a elevar un número al cuadrado y como es un valor que vamos a recibir como parámetro, escribimos número, ¿sí? Eso es básicamente un ejercicio totalmente aparte a los que hemos hecho anteriormente. Entonces, si quieren, agreguemos la palabra número con la primera mayúscula para no estar repitiendo nombres de variables. Y dos puntos, recuerden los dos puntos. Y ahora vamos a escribir resultado, que vendría una variable interna o local, que ya lo vimos, resultado. Y le decimos que resultado, no, no, más bien hagamos sin esa variable y retornemos de una vez. Escribamos return y cogemos número y lo multiplicamos por el mismo, ¿sí? Número. Ah, recuerden que debe ser el mismo nombre del parámetro. Entonces, como tiene n mayúscula, escribámoslo con n mayúscula. Entonces, le vamos a enviar un argumento. Él va a guardar ese valor aquí y ese parámetro se va a multiplicar por el mismo. Entonces, obvio, si ya envío un 10 por 10 me tiene que dar el valor elevado, ¿cierto? Porque lo estoy multiplicando por el mismo dos veces. Bueno, entonces así lo haríamos con esta función tradicionalmente. Luego, básicamente, lo que queríamos es hacer el envío de argumentos. Sí, porque él está listo para operar, pero él no sabe qué número le voy a enviar. Entonces yo escribo resultado, le digo que el resultado es igual al nombre de la función. Eso ya lo hemos visto muchas veces, pero vamos a repetir. Entonces, resultado es igual al nombre de la función y le enviamos el argumento. ¿Qué argumento le vamos a enviar? Por ejemplo, un 6. ¿Sí? Entonces, obvio, si yo lo ejecuto, no me va a mostrar nada, pero sí va a funcionar. Necesito mostrar ese resultado, ¿cierto? Entonces, mostrar resultado. Entonces, aquí abajo yo puedo escribir print, y aquí puedo escribir resultado, pero hagámoslo así. Ok. Resultado, eh, resultado, no más. Ya sabemos que le estamos enviando un 6 acá, ¿cierto? Pero debemos nombrarle la función, perdón, debemos nombrarle la variable que va a almacenar o instanciar esa función. ¿Listo? Entonces aquí tenemos resultado. Ah, perdón. Recuerden que esto debe ser, listo, ahora sí. Entonces, esta variable la estoy llamando acá para poder mostrarla. Y al mismo tiempo a esta variable le estoy asignando que use esta función y esta función en este llamado le estoy enviando un argumento número 6. Lo va a recibir aquí y luego va a multiplicar 6 por 6 y me va a mostrar el resultado. ¿Listo? Entonces me dice que el resultado es 36. Así se hace digámoslo, de forma básica, una función clásica para elevar un número al cuadrado. Pero ¿cómo lo haríamos con una función lambda? Entonces vamos a hacerlo aquí aparte con una función lambda. Entonces, podríamos escribir elevar y escribimos aquí eh, anónima, ¿sí? Para hacer referencia a que es una función lambda. Entonces, luego escribimos la palabra reservada, lambda, y ella va a recibir un valor, ¿cierto? Entonces aquí le habíamos escrito que era número. Escribámoslo en mayúscula, número, ¿listo? Entonces le vamos a decir aquí que coloque la frontera, va a recibir un parámetro y luego va a multiplicar número. Uy, perdón, voy a copiar esto. Sí, yo sé que es colaboratorio y tiene inteligencia artificial integrada y me está mostrando las posibles operaciones que yo hago, pero pues prefiero ignorarlo y hacerlo, copiar y pegarlo, escribirlo para no, digamos, hacerlo de forma fácil. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí lo que estoy haciendo es
recibiendo un parámetro y ese parámetro multiplicarlo por sí mismo. Y eso me va a enviar, me va a mostrar ese resultado. Entonces yo lo que debo hacer ahora es enviarle los argumentos, ¿sí? Entonces lo hago a través, puedo escribirle resultado 2 por ejemplo. Le digo que eso es igual a el nombre de la variable que contiene la función huérfana. Y aquí le voy a enviar el argumento. Entonces el argumento yo le digo, por ejemplo, también un 6 para comparar si me quedan bien los dos ejercicios. Listo, pero bueno, eso se está almacenando aquí, pero no lo estoy mostrando, ¿cierto? Entonces yo necesitaría enviar un print y decir el resultado es dos puntos. Y si le coloco una F, puedo agregar aquí el nombre de la variable dentro de las comillas. Listo. Entonces, yo lo ejecuto. Y miren, el resultado es 36. Entonces, bueno, sin tanto comentario, sin tanta cosa, ¿sí? Veamos, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro. Cuatro líneas de código, ¿sí? Y con la función anónima tenemos una, dos y tres líneas de código. Incluso puede ser un poco más corto, ¿sí? Así como lo hemos hecho por acá. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo hacer con este print. El resultado es, a ver, déjenme ver. Creo que podemos hacer. Ah, no, no lo podemos hacer así. Bueno, hay una forma más corta realmente, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, lo que quiero que vean es la diferencia entre las dos sintaxis. Entonces tenemos con una función clásica, sí o sí debemos usar la palabra reservada def y luego escribir el nombre de la función y tener paréntesis, ¿cierto? Y tener retornos y vamos a operar valores. Pero aquí no necesitamos ni la palabra def, no necesitamos retornar nada, no necesitamos paréntesis, todo está ocurriendo aquí y se está almacenando acá, ¿sí? Y yo después creo básicamente una variable para almacenar esa información que yo le voy a enviar. Eso es lo que está pasando. Y luego aquí la estoy mostrando. Listo, eso es como básicamente sería una función lambda. Ahora, yo por acá arriba, ya para terminar, había hablado de que uno de los usos más comunes de las funciones lambda es para usar unas funciones que son, se me fue la palabra, genuinas no es. Yo creo que la escribí por acá. Nativas, o sea, que son propias de Python, como por ejemplo filtrar, un número máximo, un número mínimo, sumar, multiplicar, bueno, muchas funciones que tiene Python, las podemos usar adentro. Entonces, hagamos una función que contenga una función huérfana que contenga una función nativa. Entonces, vamos a escribir aquí otros numerales, tres numerales, 1.1.15, y vamos a escribir aquí lambda con funciones nativas de Python. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerla de las dos formas, de la forma clásica y vamos a hacerla con la forma eh, huérfana. Entonces, vamos a hacer una, por ejemplo, eh, a ver qué podemos hacer. Un cubo, elevar valores al cubo. Elevar valores al cubo. ¿Listo? Entonces empezamos. Estamos haciendo en modo clásico. Entonces escribimos def y escribimos calcular cubo, puede ser. Recuerden, paréntesis, no se les olvide nunca. Recuerden que esto va a recibir un valor. Entonces no sabemos qué valor es, pero lo podemos almacenar en una variable. Entonces, colóquele num. ¿Listo? Y ahí se va a almacenar ese valor. Dos puntos, enter. Vamos a usar una variable que se llama resultado y le vamos a decir que es igual y usemos una función que se llama pow. ¿Listo? Ya la hemos visto anteriormente. Esta función nos permite manejar dos parámetros.
Entonces el primer parámetro es el valor, es el número. Y el siguiente es la potencia, ¿sí? En este caso lo vamos a elevar a la 3. Entonces con eso vamos a tener el cubo de cualquier número que nosotros escribamos. Listo, seguido de eso tenemos que retornar un resultado, ¿cierto? Entonces, no, perdón, es return. Return resultado, ¿sí? Perdón. Entonces, esta es la función clásica. ¿Qué va a hacer la función clásica? Recibir un valor. ¿Ya se lo enviamos? No, no se lo hemos enviado. Debemos salir de la función, envío de argumento, y aquí lo podemos hacer directamente con un print. De una vez imprimimos. Entonces imprimimos el cubo es dos puntos. Le colocamos aquí una F-string. Le escribimos aquí unos paréntesis, unas llaves, perdón. Am, ¿Qué más me falta? El cubo es. Ah, no, perdón. No, no son llaves. Disculpen, no es así. No necesito usar esta función, este formato, solamente así. El cubo es dos puntos, una coma, y aquí podemos escribir calcular cubo. ¿Mm? Y aquí le enviamos el argumento. Entonces, digamos que enviamos un 8. Entonces, aquí estamos nombrando la función, ¿sí? La función, y le estamos enviando el argumento para que él haga toda esa operación. Luego, ese valor que le enviamos, ese 8, lo eleve a la 3, o sea, lo multiplique por el mismo 3 veces para que nos dé el cubo. Entonces, si lo ejecutamos, nos dice el cubo de 8 es 512, ¿ok? Así es como normalmente lo haríamos nosotros con una función clásica y función POW nativa de Python. Ahora, ¿cómo lo haríamos nosotros? Ese mismo ejercicio, pero con una función huérfana. Modo, función, función huérfana. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, podemos escribir cubo rápido, ¿sí? Es igual a qué? Es igual a lambda. Le podemos escribir otra variable diferente a num, ¿sí? Em, Escribámosle, es igual a mayúscula, ¿sí? Entonces, decimos que use la función POW y le enviamos primero el valor que le estamos enviando, el argumento, el parámetro, y luego la potencia, ¿sí? Cuántas veces se va a multiplicar ese valor. Y básicamente eso sería todo la función. Entonces después nosotros vamos a hacer el mismo print, lo tenemos abajo, y básicamente aquí tenemos que hacer un cambio. Vamos a escribir cubo rápido. Listo. Y lo ejecutamos. Y aquí nos dice, el cubo es 512. Si tienen dudas, cámbienselo a un 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces 3 al cubo es igual a 27. Entonces es 3 por 3 y ese número por 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos a analizar rápidamente. ¿Cuántas líneas de código tengo en esta función tradicional? Una, dos, tres y cuatro. ¿Cuántas tengo en la función huérfana? Una y dos. ¿Por qué se me hizo un poco más corta? Porque usé una función nativa de Python para poder hacer esa operación de sacar el cubo de ese número.
Si yo no usara esta función nativa, tendría que hacer básicamente la operación matemática como la hicimos por acá arriba, de multiplicar un número por otro y por otro, o sea, multiplicarlo 3 veces, ya es un poco, pues, tedioso, ¿no? O almacenar ese resultado y multiplicar ese resultado por el siguiente resultado y así sucesivamente. Entonces, vean, tenemos la función clásica versus la función anónima, pero ojo, si usted necesita sacar valores al cubo constantemente, pues en ese caso le sirve tener esta función clásica. Pero si es un valor que usted va a calcular en el momento, ya nunca más lo va a calcular en el algoritmo, entonces use una función lambda, ¿sí? Por eso decimos una función lambda huérfana, también llamada desechable, es una función que se ejecuta una sola vez, no se va a ejecutar más veces, y si se va a ejecutar más veces, pues hágala de esta forma. ¿Listo? Eso es básicamente todo lo que tenemos por hablar hoy en temas de funciones huérfanas o funciones lambda. Espero que realmente haya sido muy claro cómo lo expliqué, porque realmente la sintaxis es muy simple, pero digámoslo como que la gente no le presta mucha atención a estas funciones y cuando se encuentra con ellas se confunde, o sea, ya se hace bolitas con el código, no sabe qué es lo que está haciendo, entonces es importante conocerlas. Entonces, les agradezco a ustedes, muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. La verdad, muy agradecido, como les digo siempre, es algo que yo hago con mucho cariño, es algo a lo que le dedico tiempo, que bueno, en este momento es medianoche, si tengo que trasnochar, trasnocho, si tengo que madrugar, madrugo, no interfiere con mi trabajo, no interfiere con mi estudio, es algo que hago por pasión y por eso mismo lo quiero hacer para que haya una transferencia del conocimiento. Entonces, si les gustó realmente, un like ahí, un compartir. eh, y nada, si saben de alguien que esté aprendiendo programación, que esté aprendiendo lenguaje Python o sepa otros lenguajes y quiera aprender este, pues bienvenido, envíenle ese material que realmente le va a servir muchísimo. Y nada, muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo video.